Siéntense un ratito. De los que están aquí, ¿cuántos portan el santo escapulario? Levanten la mano, porfa. Pero bien levantada, por favor. O sea que la gran mayoría no lo porta quizás, ¿verdad? Fíjense que yo cuando entré al seminario, la primera pregunta que hizo el director espiritual de la casa fue: ¿portás el escapulario? Yo, ¿y eso qué es? Le dije yo. Ah, vaya, entonces venite, sos de los que no lo portan. Y nos llevó a la sacristía y sacó el bendicional y dijo: bueno, entonces vamos a imponerles el santo escapulario. Hizo la oración de bendición y luego nos comprometió a los que estábamos ahí a consagrarnos a la Virgen, porque al final es una consagración la que hacemos a ella, un deseo de vivir según una espiritualidad mariana dirigida, ¿verdad?, por la orden carmelita en este caso. Y por eso nosotros portamos, los que portamos el escapulario, no como otros, como un trozo de lo que significaría el hábito carmelita. El hábito carmelita, si ustedes se fijan, tiene el escapulario de ellos es más grande, es un pedazo de tela como esta casulla, tiene un lado para adelante, un lado para atrás. Entonces nosotros, como no somos religiosos y no andamos con un hábito todos los días, nos permiten vivir esta espiritualidad ganando, ya vamos a explicar, las gracias que la Virgen prometió a San Simón Stock al portar el escapulario. Pero para todos aquellos perdidos del alma que no tienen el escapulario, hoy vamos a imponerles el escapulario, si ustedes también quieren dar este paso, ¿verdad? Porque obligados ni los frijoles son buenos. Uno también se compromete a vivir, ¿verdad?, una espiritualidad mariana más marcada, ¿verdad?, más consciente. Eso de rezar el rosario habitualmente no se vale. Es hacer el esfuerzo de rezarlo diariamente. Consagrarle el día al inicio. Consagrar la vida, el día, a la Virgen por la mañana. Y antes de acostarnos, las 3 Ave Marías de la pureza como mínimo. Y luego, obviamente, comprometernos a vivir una vida lo más limpia que se pueda, para alejar de nosotros toda tentación contra la virtud de la pureza. Y al ser un sacramental lo podemos tener todos, no es exclusivo, ¿verdad?, los que están en estado de gracia, porque nos dicen también los santos que al portarlo y hay un arrepentimiento sincero al Señor por nuestros pecados, nos puede alcanzar la salvación, ¿verdad? Así que vamos a entrar de lleno en la historia, ¿verdad? El origen y el culto a la devoción a la Virgen del Carmen se remonta al nacimiento de la orden carmelita, que nace en el Monte Carmelo. Este monte sabemos que es bíblico, ¿verdad?, donde el profeta Elías elevó una súplica al Señor en un tiempo en que Israel no tenía agua, pedía la lluvia porque era un tiempo de sequía. Y rápidamente dice la historia que una nube grande cubrió el cielo y trajo una lluvia abundante. Y en la nube dicen muchos que se veía la figura también de la Virgen María. No es que se vea la figura de la Virgen, ¿verdad?, sino que a través de esa nube, la nube representa también una lluvia de gracia, de bendición para el pueblo cristiano, ¿verdad? Todo aquel que acude a la Virgen, que le pide al Señor, María es la gran intercesora. Pero un día como hoy, pero del año 1251, la Virgen se le apareció a San Simón Stock, que es el general de la orden carmelita. Y la Virgen le hizo unas promesas, ¿verdad?, de unas gracias y unas bendiciones especiales para aquellos que portaran el escapulario. Dicen algunos santos que llevar sobre el pecho el santo escapulario del Carmen es de las pocas devociones marianas buenas que todo cristiano debería de realizar, porque es una gracia especial. El portar el escapulario, hay una promesa de la Virgen que es el privilegio sabatino,
¿Saben qué es el privilegio sabatino? Algunos tal vez, ¿verdad? Sí lo saben. Y es que si usted se muere hoy, el sábado siguiente, la Virgen promete liberarlo del purgatorio para que usted goce de la salvación y de la presencia de Dios. Solo aquel que porte el escapulario, ¿verdad? Entonces podríamos decir que es un privilegio que valdría la pena pues no perdernos, ¿verdad? Por la tradición de la Iglesia, por la intercesión de María. La Virgen prometió a quienes viviesen y muriesen con el escapulario o la medalla también que tenga al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen del Carmen, una ayuda particular para quienes no están en gracia se puedan arrepentir en el último momento de su vida. Hay unos escritores cristianos que ponen en boca de la Virgen la siguiente frase: en la vida protejo, en la muerte ayudo y después de la muerte salvo. Entonces es una gran intercesión la de María que valdría la pena pues no pasar desapercibido, ¿verdad? Ella es vida, dulzura y esperanza nuestra, como dice la salve. Nos lleva por un camino seguro, nos ayuda a superar dificultades y tentaciones y jamás nos abandona. Es su costumbre favorecer a los que en ella se quieran amparar. Y estaba recordando la oración de la salve. Ustedes se han fijado que hay una frase que dice gimiendo y llorando. Y nunca se han preguntado por qué dice algo como tan fuerte en una oración que en principio es pedirle ayuda a la Virgen. O sea, quizás nosotros no solemos estar así, ¿verdad? Gimiendo y llorando ante una dificultad. Algunos probablemente sí. Pero esta es una historia bien bonita que yo quería más o menos contarles. Y vamos a hacer una comparativa con Hitler, fíjense. Porque en el tiempo de Hitler, una familia tuvo en el interior de su familia el nacimiento de un niño. Pero el niño salió bien deforme. No era para nada agradable a la vista y tenía también dificultades físicas. Sentían pena por el niño. Entonces escribieron una carta, ¿verdad?, a algunos médicos, a unas autoridades. Al final, para no hacer largo el cuento, Hitler ofreció ser la conciencia de la familia y matar de alguna manera llevadera la vida de este niño. Como sabían que iba a sufrir por su apariencia, por su estado físico, entonces dice: ustedes no se preocupen, yo voy a decidir en lugar de ustedes. Como quien dice: yo soy la conciencia de ustedes porque ustedes no tienen la capacidad de decidir, entonces yo les voy a quitar esa pena a ustedes. Como quien dice: yo domino las conciencias y lo que importa es lo que yo decida, ustedes tranquilos. Y mataron al niño en el tiempo de Hitler. En la misma zona, pero en la época medieval, nació también un niño con unas características muy similares. Probablemente el año 1300 o 1200 y algo, nació un niño así en el seno de una familia muy pobre. La familia muy cristiana. Y no sabían qué hacer. Cómo sacar adelante un niño que a lo mejor iba a tener necesidad de tantos cuidados. Y ellos se veían en la pobreza, bien limitados. Y lo único que se les ocurrió fue ir a tocar la puerta de un monasterio de benedictinos y dejarlo en una cestita. Con pena, y desde lejos se quedaron viendo a ver qué pasaba. Y los monjes en principio se sorprendieron, pero lo metieron a la casa y empezaron a cuidarlo
a darle formación, a sacarlo adelante, y descubrieron que sí, tenía un montón de dificultades físicas, pero su cabeza era bien lúcida. Incluso le hicieron un montón de muebles adecuándolo para que él sufriera menos a la hora de sentarse, a la hora de incorporarse. Y para no hacer larga la historia, esta es la historia del hermano Contractus, se llama. Y este hombre le rezaba muchísimo a la Virgen. Incluso escribió libros sobre el dolor, sobre el sufrimiento. Y fue un gran teólogo de su tiempo. Y él fue el que compuso la Salve. Y uno entiende cómo un hombre a través del dolor le pidió a la Virgen para que fuera más llevadero su sufrimiento. Sufría dolores intensos, pero supo sobrellevarlos y terminó siendo un monje brillante, un escritor. Y podríamos decir que la existencia del dolor puede llegar a convertirse en algo rico y brillante cuando se ofrece a Dios. Nosotros podríamos decir qué es lo que nosotros sufrimos, a lo mejor situaciones que no entendemos, a lo mejor un dolor físico de alguna enfermedad, o alguna ansiedad profunda que no sabemos cómo sobrellevarla. Hay que acudir a la Virgen. Yo recuerdo que una psicóloga muy cercana me contaba, ella sufría también de mucha ansiedad, y que al estar trabajando cerca de un colegio de niñas o trabajar con niñas que la llevaban a la capilla a rezarle a la Virgen, el rezo constante del Ave María, el repetirla, le daba paz. María tiene algo muy especial con sus hijos. María nos protege de las tentaciones. María conoce sobre el dolor. María purifica la mente, intercede, e incluso cuando nos morimos quiere salvarnos. María tiene un papel que algunos teólogos discuten sobre su corredención. Nosotros no le pongamos ese nombre, pongámosle la gran intercesora, que después de ver la gran misión de su Hijo, ella también quiere hacer algo más. Su sí es tan importante en la vida de un católico que se convierte en una intercesión especial. Así que también nosotros, gimiendo y llorando en medio del valle de lágrimas, que sea nuestra dulzura y nuestra esperanza, que acudamos con alegría, con emoción, que le pidamos estas gracias que nosotros sentimos que nos cuestan alcanzar. Y yo diría también que los papás transmitan esta devoción a sus hijos. Nuestros hijos últimamente pues súper bombardeados, súper expuestos en las redes sociales, súper supraestimulados, pues a veces se les olvida también esta pequeña devoción. Ojalá que los papás se esforzaran, ¿verdad? No obligaran, pero se esforzaran por transmitir con alegría esta clase de devociones. Vuelvo a repetir, el consagrar el día a la Virgen, el rezo del Santo Rosario, las 3 Ave Marías de la Pureza, entre otras devociones marianas que le hacen tanto bien al alma. Así que le pedimos, ¿verdad?, a la Virgen, a Nuestra Señora del Carmen, que sea una luz, que sea un faro para nuestras familias, que sea la esperanza, ¿verdad? Aquellos que tenemos familiares que recientemente han fallecido, que han partido de esta vida, que también sea ella la gran intercesora, la que le lleve a un puerto seguro. Es la patrona también de los marineros, ¿verdad? Los marineros recuerdan también esa figura de la nube, esa figura que narra este pasaje de Elías, y ellos ven también en María como la que les protege, la que les lleva a ese puerto que quieren alcanzar. Y el puerto último de nuestra vida es nuestra salvación. Así que pidámosle a María
que nos lleve al puerto seguro de nuestra salvación, confiando en su intercesión y luego poniendo de nuestra parte, ¿verdad? La virtud de la castidad y la pureza es una virtud, no es solo un regalo, ¿verdad?, que viene del cielo, es un trabajo personal que uno hace. La idea es que nuestro corazón cada día esté más limpio, más purificado, y que nosotros nos vayamos apartando lo más que se pueda de estas tentaciones para que María pueda interceder y nos conceda la alegría de poder vivir en castidad y en pureza según el estado de cada uno de nosotros. Ave María Purísima.